Entonces, vamos a tratar simplemente hoy lo que significa los procedimientos o las técnicas para hernias inguinales, que pueden aplicarse a hernias crurales en alguna situación. Debido a que son las más frecuentes, ¿no? Eso no quiere decir de que no hayan hernias umbilicales o hayan eventraciones, ¿listo? Entonces vamos a hacer una presentación de eso. Ha tenido un curso evolutivo bastante interesante, especialmente cuando se habla de hernias de la ingle, donde entran la hernia inguinal y la hernia crural. Se tiene básicamente un concepto que no ha cambiado con el paso del tiempo. Es la única cirugía de todas las que existen donde interesa mucho el que se conozca la anatomía regional. Y esta anatomía regional, que tradicionalmente ha sido a través de la disección, yo lo he aprendido a través de la disección, ustedes quizás hicieron lo mismo, será con más o con menos frecuencia las disecciones, pero aprendieron anatomía por disección, anatomía descriptiva o anatomía topográfica, pero por disección. Pero desde que vinieron los procedimientos endoscópicos, se cambió la figura. Se cambió la figura porque se buscó otra forma de acceder al sitio donde se va a hacer el tratamiento, a través de orificios más pequeños y donde ya no interesaba tanto la disección, sino conocer la otra cara, o sea, la imagen en espejo, si se quiere, de los puntos por donde salían las hernias. Entonces vamos a circunscribirnos en dos conceptos que manifestamos ayer. La cirugía de la herniaria o de la hernia inguinocrural implica un tratamiento etiológico de la misma, no un tratamiento sintomático. Un ejemplo, el bragueo o los cinturones de contención no son tratamientos que van a curar la hernia, van a evitar que se salga un lapso de tiempo, pero va a haber un momento en el cual eso tampoco va a funcionar. Entonces solamente hay intervención. Y si hablamos de hernias inguinales, la hernia inguinal indirecta tiene como etiología a la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y ahí se acabó el asunto. Si tratamos ese problema, que en realidad sería cerrar el orificio profundo del conducto inguinal, hemos solucionado la patología. La hernia directa, en cambio, implica debilidad en la pared posterior, a nivel de su tercio medio. Entonces, todos los pacientes que refuercen la pared posterior serán los que van a tratar una hernia directa. Pregunta obligada, ¿y la mixta? La mixta debería combinar los dos procedimientos, o debería tener dos componentes, uno que cierre el orificio profundo y otro que refuerce la pared posterior. Esos son dos conceptos que lo manifestamos ayer. En el caso de la hernia crural, sabemos que la hernia crural sale por el infundíbulo crural, que es un compartimento linfático del anillo crural, el más interno, ¿verdad? Que hacia arriba tiene que estar cerrado por una expansión del transverso de la fascia transversalis, que es el septum crural. Entonces, ¿en qué consistiría el factor etiológico? Ese septum, esa entrada, podríamos decir, al infundíbulo crural está muy amplia. Entonces habrá que reforzarla, habrá que cerrar. Y eso puede cerrarse tanto por vía inguinal como por vía crural. Esa consideración inicial,
Los tipos de tratamiento siempre van a dividirse hoy en día en cualquier patología en técnicas abiertas y técnicas cerradas. Las técnicas abiertas implican dos procedimientos, la herniorrafia y la hernioplastia. La herniorrafia, decíamos, implica realizar sutura para reforzar los puntos débiles sin utilizar ningún otro material que los tejidos regionales. Yo me he permitido circunscribir a 4 técnicas que vamos a tratar de entenderlas y revisarlas, porque cada una todavía tiene, diríamos, utilidad en el presente. Estas herniorafias habitualmente se dice de que producen tensión. Entonces, algo complementario a esto implica el hacer incisiones de descarga, por ejemplo, que puede realizarse en alguna de las técnicas que están mencionadas. De todos modos, las incisiones de descarga te pueden dar lugar a que debilite otro lector, ¿no? O sea, no es muy aceptado ese concepto, especialmente cuando se hace un estudio analítico de lo que significan los resultados de las técnicas a largo plazo. Y luego viene la hernioplastia. La hernioplastia implica el utilizar un material protésico para cubrir el efecto. El material protésico puede ser autólogo, estamos hablando de, por ejemplo, fascia lata que puede utilizarse. Estamos hablando, inclusive, hay trabajos donde han utilizado piel tratada, es el mismo paciente naturalmente, y estamos hablando de elementos protésicos sintéticos, porque se han experimentado mucho con tejidos animales, pero no resulta. Y de los tejidos, de los elementos protésicos sintéticos, el que más se utiliza es el polipropileno. Pero ahí les decía que el polipropileno no puede estar en contacto con vísceras, entonces tiene una desventaja. Y se han buscado otros tipos de elementos protésicos, o materiales protésicos más bien, que significa el poder utilizar en contacto con vísceras particularmente, y especialmente en defectos grandes. En ese contexto se tiene al politetrafluoropileno, que les decía que no hay en el país. Es una lámina que ya no es rígida, es una lámina que parece goma. Luego viene la de colágeno. Este colágeno no es colágeno humano, sino es un colágeno sintético que también puede utilizarse en contacto con las vísceras y que prácticamente sería como una lámina que se va a pegar a los tejidos. Y últimamente ha aparecido un tercer grupo que serían las mallas o las prótesis absorbibles, porque ninguna de las otras dos se absorbe. Su mecanismo de acción, fundamentalmente de las primeras dos, es, en el caso del polipropileno, facilitar la fibrosis a través del depósito de tejido fibrinoide y hacer una cicatriz en el sitio del defecto. En el caso de la otra, el mecanismo es casi el mismo, pero con la diferencia de que se adhiere a tejidos normales, de mejor, en un porcentaje mejor, o diremos, más adecuado en relación al polipropileno. Pero las absorbibles son materiales que tienen su base en los materiales de sutura de tipo absorbible, a largo plazo. El ácido poligláctico, el poliglactin 910, el policaprone, la poliamida, han dado lugar a que se creen mallas de ese tipo, ¿no? Que más o menos van a tener un periodo de absorción entre los 90 y los 120 días cuando es hilo. Pero cuando se usa malla, se dice de que puede absorberse entre los 2 y los 6 meses. O sea, vamos entre los 60 días y los 360 días, más o menos, ¿no?
Entonces, mucha gente está empezando a utilizar esto. El otro es, los otros procedimientos son procedimientos laparoscópicos de acceso. Estos procedimientos laparoscópicos de acceso, si bien son cirugías mínimas desde el punto de vista estético, en relación a estas otras tienen una gran diferencia, que van a necesitar anestesia general, ya son cirugías mayores. Una herniorragia, pongámosle de Marti, va a durar 20 minutos o menos. Pero cualquiera de estos procedimientos tiene un tiempo de cirugía aproximadamente de 2 a 6 horas. Wow. Porque amerita hacer varios procedimientos simultáneamente, combinando disecciones y colocación de plastías por diferentes vías, ¿no? La que recién está empezando a utilizar es que se llama el AIP, que significa el hacer tratamientos un poquito diferentes a los que habitualmente se hacían en cirugía laparoscópica, que era la transabdominal totalmente extraperitoneal y la transabdominal preperitoneal, ¿no? Que enseguida vamos a ver en qué consiste, cuál es su fundamento. Pero esta otra ley, aunque tiene un periodo relativamente corto, no puede evaluarse en todos los tipos de hernia. La razón es porque se utiliza más en eventuaciones, por ejemplo. Son procedimientos vinculados más a la complejidad de lo que significa el abordaje mismo de la parte laparoscópica. Entonces vamos a comenzar a mencionar que las técnicas abiertas, todas las 4 que mencionamos anteriormente, más las 10 que puedan encontrar en cualquier otro texto o artículo, tienen que tener aspectos comunes. Toda cirugía herniaria tiene aspecto común en la técnica abierta en por lo menos 3 cosas. Primero, es el abordaje. En el abordaje se menciona de que si es hernia inguinal siempre tiene que ser lo más cercano a esa región. No se puede acceder a través del ombligo, no se puede acceder a través de los flancos, aunque hay técnicas que pueden describir aquello, pero que les van a dar lugar a un trabajo demasiado largo y moroso. Segundo es el tipo de anestesia. Se puede hacer anestesia local, como estamos viendo acá. La mayoría dicen que las hernias pequeñas no complicadas se pueden hacer bajo anestesia local. O se puede hacer una anestesia rápida a través de bloqueos regionales de tipo conductivo, ya sea epidural o subaracnoide. Que esas 2 técnicas implican de que se hagan anestesias, digamos, del nivel L5 hacia abajo, con la idea de que el paciente pierda sensibilidad en las piernas, además. Entonces, cuando se hace con anestesia local, la cirugía siempre es ambulatoria y el paciente a veces puede salir caminando del pabellón de operaciones. Pero cuando se hace bajo anestesia conductiva, el paciente tiene que quedarse en un posoperatorio de recuperación por lo menos 6 a 8 horas, no es tan ambulatorio entonces. Y se utiliza la escala de bromaje que se llama para poder dar de alta a un paciente. No le vamos a dar a un paciente que no pueda caminar, no le podemos decir vaya en silla de ruedas a su casa. Porque la otra complicación que habitualmente ocurre es la retención de orina. Y la retención de orina va a molestar más que la incisión que le vamos a hacer seguramente. Esa es una primera cosa en común, la anestesia. Les decía, la incisión tiene que ser en la región inguinal, ¿no? Eso implica el hacer incisión de piel, el identificar los planos donde están las aponeurosis, la fascia de Camper, la fascia de Scarpa que están antes de la aponeurosis. Se diseca identificando el cordón, o en su defecto, si es mujer, el ligamento redondo. Se abre la aponeurosis
A la hiponeurosis, donde está el anillo superficial, como estamos viendo acá, estamos abriendo la pared anterior del conducto inguinal. Eso es común para todas las técnicas también. La otra cosa que es común es el identificar los elementos del cordón y donde tiene que evaluar. Aquí hay una flechita en un nervio, ¿no? El nervio hipogástrico. Si no se aísla este nervio hipogástrico y si lo secciona, el paciente tiene una complicación bastante desagradable, que es la neuralgia en la región inguinal o inocular, que le va a tener sin vida al que hizo la cirugía. Y el siguiente paso sería identificar el saco. Aquí, por ejemplo, hay un saco directo. Aquí está abierta la hoja anterior, estamos viendo el cordón y aquí está la pared posterior. Entonces identifica el saco herniario. El saco herniario sale, como estamos viendo en esta figura, cuando es hernia directa o sale por este orificio en la hernia indirecta. Me paro aquí ahora un momentito. Van a ver ustedes en los textos de que hay clasificaciones diferentes a las que estamos utilizando en este momento de las hernias inguinales. O sea, no hablan de directa, indirecta y mixta, sino hay clasificación de Gilbert, hay de Ben David, hay de Nyhus, hay de Stoppa, una serie de clasificaciones, ¿no? Que básicamente tratan de evaluar el tamaño de los directos o el punto en el cual se va a intervenir. Anillo menor a 2 centímetros, anillo mayor a 4 centímetros, o una pared que permite observar, si quieren ustedes, atrás los elementos intraabdominales, etcétera, etcétera. O sea, ese tamaño, si bien tiene importancia desde el punto de vista de la descripción de un trabajo de investigación, se evalúa mejor en la cirugía. No puede hacer una evaluación en el preoperatorio. Entonces, una vez que identifico la hernia, tengo que disecar el saco. O sea, tengo que identificar el saco. Y hay alguna disección. En el caso de una hernia indirecta, habrá que liberar de algunos elementos del cordón, por ejemplo, separar los nervios, las venas, y de aislar el saco indirecto. Separadamente se puede hacer incisión del cremaster, que es otro elemento del cordón también, ¿verdad? En el caso de la hernia directa es más sencillo porque no hay tanta complejidad de relaciones con el cordón. Puede estar un poquito pegado, pero es más fácil la disección. Cuarto paso que tenemos que enfocar ahora. Apertura del saco. Abro el saco para ver el contenido. Pero estoy hablando de saco indirecto. El saco directo no se abre. ¿Cuál es la razón? Si tenemos una hernia deslizada y aquí se ha deslizado la vejiga, yo abro el saco y si abro la vejiga, ¿qué problema tengo? Un problema serio como complicación postoperatoria. La filtración de orina a través del defecto que voy a realizar yo al abrir el saco directo. Los sacos directos no se abren. Entonces, el momento en que estoy viendo especialmente una hernia directa, tengo que darme cuenta cómo está constituido ese saco. Todos deberían ser delgaditos, como un papel seda, si quieren ustedes. Pero si es más grueso, esto puede ser una hernia deslizada, puede ser vejiga, puede ser intestino. No se abre entonces un saco directo. En el indirecto, sí, abrimos, vemos el contenido y lo tratamos, lo devolvemos a la cavidad o lo resecamos. Otra cosa en común en todos los procedimientos. Y finalmente el tratamiento del saco, que algunos lo resecan, otros no lo resecan, otros lo invaginan solamente. Hoy en día muchas escuelas, muchas técnicas abiertas indican de que ya no es necesario abrir el saco, sino aislarlo y sin abrir devolverlo a la cavidad. Precisamente por lo que decíamos hace un momento. Cuando hay hernias deslizadas no sabemos con qué nos vamos a encontrar ahí. Entonces, hasta ahí, las técnicas abiertas todas siguen prácticamente siguen los mismos pasos.
incisión oblicua en la región inguinal, apertura de planos, identificación del cordón, identificación del saco. Tratamos de individualizar de la mejor forma para ver qué vamos a hacer posteriormente. Esa es la parte, diríamos, sencilla, porque en todos hay que hacer lo mismo. Siguiente paso. He hecho el tratamiento del saco, el tratamiento del contenido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el defecto. ¿Lo ven? Entonces, para cerrar el defecto ya vienen las técnicas de reparación. Aquí vemos un defecto, por ejemplo, de una hernia indirecta. Es decir, el anillo profundo, muy amplio, aquí está saliendo el cordón, fíjense, y hay un defecto todavía en ese punto, a ese nivel. Aquí estamos separando hacia arriba el transverso, acá se le tiene al tendón conjunto, acá se tiene al ligamento inguinal. Y el primer bordecito que estamos viendo acá que circunscribe este anillo es el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselberg. Este caballero francés, Henri Marcy, que vivió en Boston más o menos en el fines del siglo XIX, 1880, 82 más o menos, era un cirujano pediatra. Sabemos que las hernias indirectas, su compañera lo mencionaba ayer, es de naturaleza congénita. Entonces veía bastante aquello y creó una técnica que era simple y llanamente estrechar el orificio profundo. Esa es la técnica de Marcy. Henri Marcy, ese es su fundamento. Suturando tendón conjunto, ligamento interfibular y parte del ligamento inguinal. Pero estrechar no para apretar al cordón espermático, sino dejar un pequeño espacio más o menos para que se insinúe el pulpejo de un dedo y se pueda corregir el defecto. Listo, solucionado el factor etiológico, ¿no? ¿Cuál era la etiología? Persistencia del conducto peritoneo vaginal y en este caso un anillo profundo o anillo peritoneal amplio. Lo cerramos y se acabó. Cerramos los planos como hemos abierto, cerramos aponeurosis, luego se puede cerrar celular y se cierra piel y se acabó el asunto. En un paciente adulto de edad, 80 años por decirles un ejemplo, no le voy a hacer un procedimiento complicado. Entonces puedo hacer esto si tiene hernia indirecta, porque es muy difícil tener en paciente de 80 años hernia indirecta. Entonces la técnica más sencilla para la hernia indirecta es esa. Ahora este caballero, Eduardo Bassini, italiano, es el padre de la cirugía herniaria moderna, se dice. ¿Por qué moderna? Porque en el primer caso se hacía simple y llanamente identificación de una estructura y no se hacían grandes disecciones. Y era casi exclusivamente utilizada para cirugías de niños. Eduardo Bassini, a partir de estudios anatómicos previos de otros autores, nos indica de que puede existir una técnica, o varias técnicas en su caso, que permitan corregir dos cosas al mismo tiempo, pero significa mayor disección. Acá tenemos al oblicuo menor, el tendón conjunto, el ligamento inguinal. Y esta es nuestra pared posterior, ¿no? Acá está el orificio profundo y ya más o menos a este nivel está nuestro anillo superficial, ¿no? Entonces, Bassini hace una técnica donde lleva el tendón conjunto, pero fíjense, no en la parte aponeurótica solamente, sino toma parte del oblicuo menor además y sutura al ligamento inguinal. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy reforzando la pared posterior. Entonces me sirve para el tratamiento etiológico de una hernia directa.
Pero ahora quiero que se fijen esta parte que está cerca a los vasos, que son los vasos femorales. La pared posterior solamente hasta aquí. Esto ya no es pared posterior, es anillo profundo. Puedo estrechar el orificio profundo, tomando también el ligamento inguinal hacia abajo con el tendón conjunto ya en su parte muscular, ¿no? Y calibrar este orificio. Y estoy cerrando el orificio profundo además. Entonces, si ustedes analizan esta técnica bien hecha, como estamos viendo en esta figura, me puede servir para tratar las dos hernias. La directa y la indirecta. Si es directa, se acabó aquí la cirugía, ¿no? Y si es indirecta, estrecho un poquito, que se llaman puntos de transición. Me va a permitir tratar una hernia indirecta además. Entonces, yo tengo una hernia mixta. Esta es la técnica de elección, podríamos decir. Si voy a hacer procedimientos de herniorrafia. El resto ya viene, se cierra la pared anterior, se cierra la piel, perdón, la aponeurosis, se cierran las fascias que están antes de la piel, etcétera, etcétera. Ese es el fundamento del procedimiento de Bassin. Tendón conjunto, ligamento inguinal, tendón conjunto arcado. Y los puntos de transición que en realidad vienen a ser un complemento para tratar de estrechar el orificio profundo, que se llaman puntos de transición. Si usted se fija, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 puntos, con 6, este de acá está por demás. Con 6 puntos se puede cerrar un defecto grande, siempre y cuando puedan reducir bien el saco y su contenido. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál era el problema de la cirugía de Bassin? Cuando no se calibraba este orificio profundo, se decía que daba lugar a una recidiva. Entonces aparece este otro cirujano, Kester McVeigh, y nos indica de que todo se debe a que se está utilizando elementos que no tienen la consistencia necesaria o el soporte necesario para contener a una hernia. Y hace un procedimiento que lleva el mismo tendón conjunto que estamos viendo otra vez, el oblicuo menor, el tendón conjunto, pero no al ligamento inguinal que es este, sino va a un plano más profundo. Ese plano más profundo es el ligamento de Cooper o el ligamento pectíneo. Es una estructura mucho más sólida. Pero quiero que le pongan atención, esto es prácticamente reforzamiento de la pared posterior, el tendón conjunto. Pero este otro ligamento está a nivel de la rama horizontal del pubis. Entonces están a diferentes planos. Este está más profundo y este está más superficial. ¿Qué hace esta técnica? Refuerza la pared posterior mejor que la de Bassin. Y si le pongo los puntos de transición que hemos dicho aquí, del tendón conjunto a la arcada, voy a además cerrar el orificio profundo. Entonces, teóricamente, mejor. Pero esta es una técnica que está sujeta a tensión. Entonces, al estar sujeta a tensión, corre el riesgo a fracasar. ¿Y qué es lo que hacen como complemento? Otro autor, Anson, hace esta pequeña incisión aquí, que es una incisión de descarga, para que esto no esté a tensión. Pero esta es la cirugía que más tensión tiene. Su fundamento, tendón conjunto, ligamento de Cooper. Esa es la esencia de la técnica de McVeigh. Ahora, esta técnica no se ha ideado para tratar hernias inguinales, sino para tratar hernias crurales, porque está estrechando a este nivel el anillo crural. El anillo crural, uno de sus componentes es el ligamento de Cooper. Entonces estoy suturando ese ligamento de Cooper acá con el tendón conjunto
estoy cerrando el anillo crural, el punto del infundíbulo fundamentalmente. Entonces, para eso se ha ideado. Pero se ha aplicado a las hernias inguinales. Por eso alguien dice de que esta es una cirugía que puede servir para los tres tipos de hernia, ¿no? Para la hernia crural, porque hemos estrechado o cerrado, si quieren ustedes, el infundíbulo. Hemos reforzado la pared posterior y hemos calibrado o disminuido de diámetro el anillo profundo. O sea, sirve para hernia crural, hernia directa o hernia indirecta. Esta es la cirugía que más se hizo en la sala de cirugía varones hasta hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás les hablo de unos 10 o 20 años. El doctor de Villegas era quien proponía de que esta cirugía se aplique a todo tipo de hernias de inguinocrurales, ¿no? Pero no se hacía incisión de descarga en ningún caso. O sea, eso se llama McVeigh-Anson. Cuando es solamente con sutura sin la descarga es McVeigh-Lotensen. Entonces el fundamento es el mismo y lo que varía es esta descarga simplemente, con o sin descarga. Entonces esta descarga muchas veces insuficiente porque igual sigue habiendo la tensión porque son diferentes planos, ¿no? De todos modos, los resultados que van publicándose, si ustedes revisan, especialmente artículos del pasado, esta era la que menos recidiva debería dar. Daba menos al 5%. Pero era muy sujeta a tensión y el paciente tenía dolores y podía tener riesgo de que esa sutura no consolide posteriormente. Ahora, viene este otro famoso cirujano, Edward Shouldice, canadiense que vivía en Estados Unidos. Y ve de que en la mayoría de los pacientes con patología de hernia existe una debilidad de la pared posterior, cualquier tipo que sea directa o sea indirecta. Entonces propone que simplemente se haga un reforzamiento de la pared posterior, pero fíjense, con 4 líneas de sutura. Una primera que es esta, una segunda que es esta, aquí ya vemos una sutura, ¿no ve? Aquí viene una segunda línea de sutura. O sea, voy del orificio superficial al orificio profundo, primera sutura. El segundo, del orificio profundo al orificio superficial, se volviendo. Y estoy haciendo sutura continua. En el anterior era sutura a punto separado. Tercer plano, sobre este vuelvo a ir de la parte superficial a la parte profunda. Y finalmente de la parte profunda a la parte superficial. O sea, 4 planos de sutura. Con sutura continua. Muchas veces el mismo hilo puede alcanzar. Entonces, esta técnica refuerza la pared posterior. Es la que menos índice de recidiva ha demostrado en el lapso del tiempo de las técnicas de herniorrafia, la técnica de Shouldice. Problema: cuando hay una hernia muy grande, no alcanza este tejido. Muchos dicen que inclusive se puede estrechar el orificio profundo si se llega con la sutura ahí. Pero estoy utilizando solamente elementos de la pared posterior. Acá veo fascia transversalis, acá también veo fascia transversalis, ¿lo ven? Aquí estoy viendo recién tendón conjunto, que estoy terminándolo de reforzar aquí. Entonces parece a la Bassini, pero la Bassini llevaba solamente el tendón conjunto alargado, o sea, hacía solamente este paso, el paso D, que está en la figura. En cambio este primero refuerza fascia transversalis, en 2 idas y venidas, refuerza la pared posterior con el tendón conjunto alargada y termina haciendo 4 planos de sutura continua. Técnica de Shouldice o técnica canadiense también se llama. Ahora, a raíz de que se estudia mucho o sabemos que hay mucha hernia en los ancianos, se empiezan a hacer estudios bioquímicos y se ve de que hay un problema en la síntesis del colágeno. Al haber problema en la síntesis del colágeno,
se dice de que cualquier técnica de herniorrafia puede tener un índice de fracaso. Entonces, otro cirujano, Irwin Lichtenstein, que trabaja con un laboratorio de bioquímica, indica de que debería usarse prótesis, pero no autólogas, porque antes utilizaban prótesis autólogas. Y el paciente tenía una herida en la ingle y otra herida en el muslo. La del muslo le dolía más y duraba más tiempo en curar. Entonces empieza a utilizar prótesis sintéticas. Es una malla de polipropileno, malla de Marlex también. Marlex es la marca solamente. Entonces, ¿qué hace? Identifica el defecto y le coloca como un parchecito. Estamos haciendo lo mismo que en las anteriores técnicas. Voy a volver atrás para más o menos ilustrar. He hecho esta misma disección, pero en lugar de hacer esta sutura, coloco una malla en estos puntos. ¿Y dónde voy a fijar? Voy a fijar en el ligamento inguinal, voy a fijar a nivel de la espina del pubis, voy a fijar a nivel del tendón conjunto y voy a hacer en un entrecruzamiento como una corbata, como estamos viendo acá, cerrando prácticamente el orificio profundo. ¿Cuál es su fundamento? Reforzamiento de la pared posterior y estrechamiento del anillo profundo a través de utilización de una malla protésica de polipropileno. Que en la realidad es así, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene esta técnica con las otras que hemos visto? Esta no tiene tensión. No estoy jalando tejidos de aquí hacia aquí abajo, sino el defecto lo estoy cubriendo. Y esta viene en una serie de variantes, ¿no? Hay la stop, a las root Robbins, etcétera, etcétera. Todas partieron de esta técnica original. Pues más o menos esto tiene la forma de un uso. Tiene que tener un diámetro, unos diámetros casi cabales al orificio, y tenemos que darle más o menos medio centímetro a cada borde para poder hacer la sutura. Esa es una técnica sin tensión, entonces. Ahora, en base a esto, acá estamos viendo de que hay sutura, ¿verdad? Hay otro grupo de autores norteamericanos que, para no estar cortando la malla en el quirófano y midiendo, crearon este dispositivo, juntando un pequeño cono con una lámina ovalada. Pero juntos ambos. Eso viene ya fabricado junto, o se puede hacer la sutura. Acá tenemos un defecto herniario y donde el componente circular tiene que invaginarse por debajo de los planos de la pared posterior. Colocamos ahí. Y el otro plano queda fuera. Si es más grande el defecto, hago al revés. Invagino el componente ovoide, podemos decir, y el componente circular queda afuera. Entonces acá estamos viendo ya colocada, aquí no se ha utilizado ningún punto de sutura, como hemos visto en el anterior. Simplemente se estira la malla para tratar de ver si se coloca uno o dos puntos a este nivel. Menos riesgo de poder producir lesión de la arteria femoral, o de los vasos femorales. Las anteriores eran técnicas que iban a tratar etiológicamente a la hernia. Este PHS, Problem Hernia System, lo que trata es de aplicar el principio de Pascal a la cirugía herniana, donde sabemos de que la presión intraabdominal va a hacer de que en todos los puntos haya la misma posibilidad de presión. Y si el defecto está cerrado por dentro con uno de estos componentes y reforzado por fuera con otro de estos componentes, es un poco difícil que ya exista un sitio por donde pueda producirse la salida de un contenido abdominopélvico.
sea, es difícil de que pueda existir en ese lugar una hernia recidivante, por ejemplo. Mucho más sencillo este procedimiento. Lo que sí amerita es individualizar bien el anillo, por si no, por dónde van a introducir. Y hay que saber trabajar ahí abajo, porque esto tiene que estar por encima del peritoneo, no tenemos que pasarnos a la cavidad. Entonces, es el procedimiento más fácil, no tiene mucho reporte a nivel mundial, pero en nuestro medio se lo ha hecho bastante, porque los que trajeron esto nos indicaron de que no necesariamente hay que comprar este aparato tal cual viene de fábrica, sino que nosotros lo podemos fabricar colocando los dos elementos mismos por un punto. Y les vuelvo a decir, aquí se aplica el principio de Pascal. ¿Listo? Entonces, este ya viene a ser un procedimiento de hernioplastia, pero sin sutura. Todos los demás tenían sutura, ¿no? Y de los de sin sutura hay varios otros, ¿no? Por ejemplo, una variante del Liechtenstein, pero sin sutura, en vez de ya no se pone en punto, sino se estira bien la malla simplemente. Sería el procedimiento de Trabuco. Trabuco se escribe con doble C. En ese procedimiento se hace lo mismo, pero sin hacer ningún punto de sutura. Y si se hace sutura es para que la malla no se mueva nada más, pero no se coloca a ningún otro elemento como estamos viendo acá. Bueno, ahora, en el curso evolutivo de la cirugía herniaria se tiene el abordaje laparoscópico. La laparoscopia ha entrado prácticamente en todo. Entonces, el abordaje laparoscópico, primero les decíamos, implica anestesia general. Esta es más o menos la disposición del equipo con la instrumentadora, el cirujano y el ayudante. El paciente está en la mesa, aquí está el anestesiólogo, aquí está la pantalla de video y aquí están las demás estructuras, la mesa de instrumental y aquí estaría la unidad electroquirúrgica. Básicamente hay dos. Una que es la totalmente extraperitoneal, que se llama TEP, que tiene como fundamento el ingresar, como si estaríamos haciendo una cirugía laparoscópica por el ombligo, pero sin entrar a peritoneo. Y vamos separando el peritoneo de la aponeurosis. Separamos todo este. Hay que trabajar en este espacio que es el espacio preperitoneal. Una vez que estamos en este espacio, se utiliza un trocar que tiene un sistema de insuflación y se infla este globito y que nos permite ampliar nuestra visión e identificar el defecto. Y en ese defecto colocamos una malla de polipropileno como estamos viendo acá. Entonces acá hemos hecho una cirugía de pared, pero necesita anestesia general, porque vamos a disecar todo esto, si no el paciente se mueve demasiado. Hay algunas publicaciones que están haciendo con una anestesia conductiva alta, pero una anestesia conductiva alta difícilmente va a llegar a nivel dorsal 6, ¿no? Que es donde están los nervios esplácnicos. Entonces ahí se coloca el elemento protésico. La otra es la transabdominal preperitoneal. La transabdominal preperitoneal, veremos el esquema. Hago una cirugía entrando a la cavidad. Este no entraba, este otro entra a la cavidad. Y hago un trabajo de atrás hacia adelante. O sea, entro a la cavidad, identifico el lugar donde voy a trabajar, las fosas inguinales por su cara posterior, se abre el peritoneo y una vez abierto el peritoneo, identificado el defecto, acá se coloca una malla de polipropileno y se cierra. O puedo colocar una malla de colágeno y no es necesario cerrar el peritoneo. Pero si es polipropileno, se cierra siempre. De modo que eso nunca debe estar en contacto con visco. Esto va a favorecer a la cicatrización a este nivel, pero estoy haciendo un procedimiento por la cara posterior en la transabdominal preperitoneal.
Se dice que esta técnica tiene mayor índice de complicaciones porque, primero, que es más larga, ¿no? Esta no dura menos de 2 horas. Segundo, es el hecho de que, si bien ese defecto está cubierto, aquí hay que hacer sutura. Y la sutura, como si estaríamos suturando al techo, es un poco difícil. En todo caso, de las laparoscópicas, la que mejor resultado está mostrando es esta, ¿no? La totalmente extraperitoneal. Pero son dos abordajes diferentes. Pero comparativamente, los procedimientos totalmente extraperitoneales están siendo abandonados, porque esto ahora ya no se hace con cirugía convencional, laparoscópica, sino se hace con cirugía robótica. Entonces el robot puede hacer una y mil maravillas. En líneas generales, ese es el tratamiento, o es el manejo quirúrgico de la cirugía herniaria, y que necesariamente va a implicar el realizar una elección del procedimiento. La mayor parte de las operaciones que se hacen hoy en día ya no son herniorráficas, son hernioplastías. Casi todos dicen Liechtenstein, pero son variantes de la Liechtenstein lo que se hace en mayor proporción. Es lógico, además, informar lo siguiente, ¿no? El índice de complicaciones de las técnicas no son por las técnicas, sino por la manipulación de los tejidos. Si el paciente se ha sometido a anestesia conductiva, complicación número 1, retención de orina. Es un paciente que va a tener retención aguda de orina. Por eso se dice que debería entrar a evacuar la vejiga antes del quirófano. Si es procedimiento corto, no hay que pasarle mucho líquido, pero si a veces le pasamos, especialmente en aquellos procedimientos que tienen mucha duración y el paciente tiene un bloqueo sensitivo, motor y simpático por lo menos de 6 horas, va a ser retención de orina. Entonces el paciente tiene que entrar con sonda Foley. Otra complicación sería la hemorragia en el sitio donde mostraba. La hemostasia aquí tiene que ser exhaustiva. No puede quedar sangrando nada, ni siquiera sangre capilar, dicen algunos. Tercera complicación son los dolores o neuralgias post-cirugía. Esos dolores o neuralgias post-cirugía muchas veces son irreversibles porque se secciona el nervio que hemos dicho. Una complicación inherente ya a hernias complejas sería la lesión de otros órganos. Que lesionemos vejiga, lesionemos intestino y todo aquello. Entonces eso debe corregirse en esa misma cirugía e implica hacer una corrección lo más cercana posible a lo que sería una cirugía programada. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú después reparas la pared, ya no vas a tener la misma solidez para poder garantizar que no va a haber problema de recidiva herniaria. Luego vendría como la infección como complicación que es más inherente a la mala preparación que se pueda tener o a una contaminación inadvertida dentro de la cirugía. Es lo peor que puede ocurrir en una cirugía de hernia, es que se complique con infección. Porque todo el trabajo que realizamos no sirve. Debe infectar, se van a soltar los puntos y vamos a tener una hernia más grande que la que teníamos anteriormente. Y en último lugar vendrían las recidivas o las cirugías incompletas, ¿no? Que no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. En una serie de revisiones que se hizo, se veía que el principal problema que se tiene en el paciente de cirugía herniaria era que vuelva a su actividad habitual. Cuando es herniorragia tarda un poco más, a las 7 días más o menos. Cuando es hernioplastia vuelve mucho más antes, a las 48 horas ya puede volver a trabajar. De acuerdo
Código de Seguridad Social, el tiempo de baja más o menos es de 5 días, que es suficiente para la recuperación de ese paciente. Para acá, con un paciente que viene con una hernia atascada o una hernia estrangulada, ¿se puede hacer este procedimiento? Se puede. Se hace el mismo procedimiento, si voy a hacer resección de intestino, hago por el mismo lugar, pero tengo que ampliar el anillo. Porque, ¿por qué se ha atascado? Porque el anillo es muy chico y el contenido es muy grande, ¿no? Ese procedimiento de ampliación del anillo se llama quelotomía. Si hay que hacer resecciones, se hace. Sí, y anastomos también se puede hacer, y devolvemos toda la cavidad. Pero estas cirugías ya no pueden darse de alta a los 2 o 3 días, hay que observarlos una semana por lo menos, porque siempre hay posibilidad de fístula. Hay gente que dice que a una cirugía de urgencia de hernia debe ser la laparotomía mediana, para explorar mejor. Ya, ¿y qué hacemos con el defecto? O sea, agarramos, vemos, se ha estrangulado el intestino, hay que resecar, listo, resecamos, anastomos, cerramos la incisión. ¿Y qué hemos hecho con el orificio herniano? Nada, ¿no ve? Entonces, por lo menos en esa intervención debe cerrarse por vía posterior, semejante a la TAP que hemos visto, pero con sutura convencional, ¿no? Por lo menos eso. Lo que está un poco fuera de lugar es de que se haga abordaje mediano y luego se haga otro abordaje inguinal para hacer la técnica, ¿no? Eso no se debe hacer. Una gran parte de los cirujanos de emergencias piensan de que es mejor hacer abordaje inguinal. Y se trata por esa región todo lo que tiene que hacerse, la resección incluida. Y el hecho de que sea más frecuente en varones, la cirugía de hernia inguinal especialmente, lo que hay que tener muy en cuenta en la intervención es calibrar bien el orificio profundo y no apretarlo al cordón, porque podemos tener una complicación seria, que es la isquemia del testículo. Y la isquemia del testículo termina en orquiectomía. Si es un paciente joven, necesitan ustedes un consentimiento informado de que se le está retirando un órgano que está en el sistema reproductivo y que tiene 50% de posibilidades de no poder tener descendencia posteriormente. Entonces es muy desagradable tener. Si es una persona de mucha edad, bueno, no hay mucho problema, no hay la perspectiva de que no tenga hijos, pero un joven sí. Entonces es una cirugía de mucho contenido anatómico, si quieren ustedes. Hay que conocer muy bien la región, hay que conocer muy bien las estructuras y reconocer muy bien las estructuras. Si todo eso se cumple, la técnica que cualquiera de las que se ha mencionado bien hecha va a tener buenos resultados. Pero muchas veces, si se hace en forma inadecuada o se hacen las cosas muy rápidas, a vuelo de pájaro, como se dice, van a haber complicaciones a veces muy serias en los pacientes. Bueno, esa es la cirugía herniana. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No hay preguntas? Hola, hola, ¿no hay preguntas?